Ya saben que recientemente he comprado el Mac Mini con M2 Pro y quería compartirles de pronto algunas pruebas que ya he ido realizando ahí superficialmente. Ya saben que yo no me dedico a todo el tema de edición de video súper profesional, pero he realizado algunas pruebas de video que de pronto alguien que piensa comprárselo para el mismo motivo, para el tema de edición de video, le puede servir. He realizado unas pruebas de video, de exportar video, edición de video también entre el Mac Mini con M2 Pro. Ya saben que este tiene los 10 núcleos de CPU y 16 core o núcleos de GPU. Y lo he realizado en comparación con mi equipo Windows que he tenido, con mi torre gigantesca que tengo y pesada. Que esta torre tiene un Intel Core i7 8700K, tiene 32 GB de RAM y tiene una gráfica RTX 2070. No es un equipo tampoco que sea muy malo. Y el Mac Mini también lo que tiene son 16 GB de RAM. Entonces son de equipos muy diferentes que en números pues creería uno que el equipo Windows arrasaría al Mac Mini. Porque obviamente quizás dirán tiene mejor procesador, tiene no sé, más RAM, tiene una mejor gráfica, pero son cosas que de pronto engañan. ¿En qué he realizado estas pruebas? Estas pruebas están realizadas en DaVinci Resolve, que es un editor de video gratuito, está en la versión gratuita, muy completo. Si no lo conocían, es un editor de video supremamente completo en su edición gratis. Y he realizado estas pruebas de exportado, estas pruebas de allí de edición. En lo que tiene que ver con la edición, en lo que tiene que ver con moverse en la línea de tiempo y demás. Muy fácil, muy fácil. El Mac Mini corre sin ningún problema todo el tema de las transiciones, efectos y demás. Esto todo en 4K obviamente, en 4K. Y el Windows, el equipo con Windows, pues le cuesta un poco ya el tema de las transiciones y demás. Ya le cuesta, se queda un poco lagueado, un poco trabado allí. Entonces esto ya va dando un indicador de que en el Mac Mini pues tenemos un mejor rendimiento a la hora de editar, a la hora de movernos por la línea de tiempo. Entonces vamos a ir a ver directamente allí a lo que tenemos en nuestro tema de exportado que tengo allí, nuestras configuraciones, porque tenemos unas diferencias, algunas diferencias, no muchas, en algunos codecs, porque tenemos diferentes codecs. Hice pruebas tanto en el codec H264 como en el codec propietario de Apple, que es el ProRes. Entonces ahí tenemos unas diferencias, en algunos casos pocas, en otras totalmente superiores. Entonces vamos a ver allí en el escritorio qué tanto tenemos. Aquí tengo el proyecto. Este proyecto de archivos en bruto más o menos está pesando unos 100 GB. Está pesando unos 100 GB los archivos que grabé. Y esto es un proyecto sencillo, no es algo complicado, no tiene multicámara, no tiene nada complicado. Sino que vemos que es un proyecto de una línea de tiempo sencilla, tiene algunos títulos, algunas animaciones y demás. Esto se hace con un plugin que también a veces consume bastantes recursos. Y pues tenemos allí algunas imágenes, tenemos algunos títulos, una que otra transición solamente. Por ejemplo, aquí tengo una transición. Muy bien. Una transición allí de video. Entonces es un proyecto sencillo, no tiene nada en específico. Vemos aquí que tiene algunas imágenes o algunos b-roll que les he metido allí del equipo con Windows. Este es mi equipo con Windows. Y pues allí no tiene nada de especial este proyecto. Configuración normal como se instala DaVinci Resolve, no tiene ningún tema allí importante. En cuanto a la línea de tiempo, sí se ejecuta sin ningún problema. Vamos a mutear por aquí, vemos que se ejecuta, corre sin ningún problema la línea de tiempo, no hay ninguna traba, no hay ninguna lag, no hay nada. En lo que es las transiciones tampoco hay ningún tipo de lag. Vamos a verlo allí, vemos allí, no hay ningún tipo de lag en las transiciones. Y en la parte de reproducir pues tengo lo que son archivos optimizados, no estoy usando proxies. Y la resolución de la línea de tiempo con archivos proxies está en 100%. Aquí almacenamiento de caché en Fusion, nada está automático. Eso es lo que tenemos allí directamente. Entonces he realizado las pruebas para exportar. Vamos a irnos aquí a la parte de exportar.
Y aquí tengo la primera prueba que realicé con lo que es la plantilla o el preset que nos coloca DaVinci Resolve de YouTube, pero a 1080. En este caso yo la cambié a lo que viene siendo 4K, 3840 por 2160 Ultra HD, con frecuencia de 60 FPS, 60 Hz, formato MP4, el codec H264, encoding profile height, de resto bus 1, AAC, Synapse Project, registro de datos, tal. Y en esta configuración con el preset directamente de YouTube a 4K se demoró exactamente 23 minutos con 0,4 segundos. Un proyecto que tiene una línea de tiempo de 19 minutos con 19 segundos. Se demoró 23 minutos. Entonces está ahí más o menos un poco más de lo que tiene la línea de tiempo. Se demora en exportar. Teniendo en cuenta que esto es un proyecto grande, lo grabé con archivos bastante pesados, 100 GB. No es que digamos algo de locos allí como algún profesional, pero bueno, tiene 100 GB de bruto este proyecto. Ahora pasemos y miremos a lo que viene siendo este mismo tipo de exportación en lo que viene siendo Windows. Como podemos ver aquí, al momento de nosotros exportar este video, este mismo proyecto, con lo que viene siendo el preset o la plantilla de YouTube a 4K, vemos que la diferencia es bastante importante. Tenemos una diferencia que en este caso es una diferencia de alrededor de 10 minutos en comparación con el Mac Mini M2 Pro. Tenemos 10 minutos más o menos, aquí se fueron 23, 24 minutos. Y tenemos una diferencia bastante interesante, bastante importante en comparación con lo que viene siendo nuestro equipo con Mac Mini. Entonces vemos que aquí tenemos una diferencia de esos 32, 33 minutos en comparación de los 23 minutos que duró lo que viene siendo esta diferencia con lo que viene siendo nuestro Mac Mini M2. La misma configuración del proyecto, todo igual, no hay ningún problema. Es igual todo. Y vemos que fue alrededor de unos 9-10 minutos la diferencia que tenemos allí directamente. Entonces, como pudimos ver, diferencias entre el codec H264 entre Mac Mini y equipo con Windows, pues una diferencia de 9-10 minutos de exportado en 4K para YouTube, con el preset de YouTube directamente que nos da DaVinci Resolve. Allí no tenemos quizás una diferencia muy amplia, aunque hay una diferencia. Y como les decía, los números del Mac Mini pues engañan un poco, porque creeríamos que el equipo con Windows, que tiene unos componentes mucho más grandes, es que estamos hablando de un equipo que pesa como unos 5 kilos o más, no sé cuánto estará pesando, y que es supremamente grande en comparación con un Mac Mini, que es una cosita pequeña, y como vimos en la review, la podemos llevar a cualquier lado, lo metemos en un bolsito, lo llevamos a cualquier lado. Es como un equipo muy portátil. Y entonces se engaña uno cuando cree que de pronto el equipo con Windows, que es mucho más robusto, mucho más pesado, mucho más todo, y que tienen componentes de pronto quizás por números más complejos, creería uno que el tiempo exportado y todo el tema de la edición es mucho mayor en el equipo con Windows, y no es así. Aunque tiene una diferencia de unos 10 minutos en exportado a favor del Mac Mini, vemos que el Mac Mini tiene muchísimo rendimiento. Entonces esto vemos que allí en el H264 pues tenemos 10 minutos de diferencia. Pero en lo que es ProRes directamente, ahí sí tenemos una gran diferencia. Aquí cuando exportamos en lo que viene siendo ProRes, vamos a poder ver que es el mismo proyecto en 4K también. Esta fue la tarea 3. El mismo proyecto en 4K, pero en ProRes. Toda la configuración que coloca aquí por defecto ProRes, formato QuickTime o archivo MOV, codec Apple ProRes, tipo de Apple ProRes 422HQ, optimización de red en resolución 4K y a 60 FPS. Vemos que la diferencia de exportado o el tiempo de exportado fueron de 8 minutos con 5 segundos. Ahí sí se ve una gran diferencia de lo que viene siendo este tipo de codec directamente con Apple ProRes
8 minutos a comparación de 23 minutos en el mismo Mac Mini con H264. En Windows ya saben que no se puede tener de una forma oficial, porque sí existe una aplicación para poder tener ProRes, pero no es lo mismo al exportar un equipo con Mac en ProRes que en un equipo con Windows. Entonces vemos que en lo que es ProRes, exportando ese mismo video en 4K solamente nos tardó 8 minutos. Entonces es una diferencia ahí sí mucho más de la mitad de lo que tuvimos, mucho más, casi 3 veces más de lo que tuvimos en el equipo con Windows. Entonces ahí sí tenemos una diferencia bastante importante. Entonces si de pronto tú te estabas preguntando si valía la pena de pronto cambiar un equipo con Windows con las configuraciones más o menos parecidas a las que tengo en mi equipo con Windows a este Mac Mini para todo el tema de edición de video, yo no estoy hablando de que tú utilizas el equipo con Windows también para jugar o para otros tipos de aplicaciones, como en mi caso, obviamente, yo utilizo el equipo con Windows para uno que otro juego, para el tema de virtualización sobre todo, que eso sí no lo puedo hacer en el equipo con Mac, con el Mac Mini. Yo necesito muchísima memoria RAM para poder virtualizar, mucho más procesamiento. Y digamos que el equipo con Windows eso sí me da esa característica. Entonces yo me estoy centrando solamente en la parte de edición de video. Y por eso decidí comprar este Mac Mini. Porque en todas las reviews que veía, en todas las comparaciones, en ese aspecto de edición de video, el Mac Mini le ganaba a equipos mucho más superiores que el que yo tenía actualmente con Windows. Saben, RTX 2070, Core i7 8700K, 32 GB de RAM. Entonces ahí tenemos una comparativa que de pronto te puede servir a ti si estás pensando comprar este Mac Mini con M2 Pro. Si es para la edición de video, mejor el Mac Mini con M2 Pro. El M2 Pro te da mucho más procesamiento gráfico que el M2 normal. Y influye también lo que es el tema del almacenamiento en el Mac Mini. Ya sabemos que Apple pues en los equipos que tienen 256 GB de almacenamiento en SSD pues no tiene solamente una sola digamos una sola VNAND de SSD, y que esto afecta el rendimiento. Y ya en los equipos con 512 y mayor capacidad, 1 tera, 2 teras, pues tienen mucho más rendimiento en lo que viene siendo escritura y lectura de estos equipos. Entonces para la edición de video es importante también la lectura y escritura del SSD o del almacenamiento que nosotros tengamos allí. Entonces hay que tener en cuenta también esa parte a la hora de escoger, y que estos M2 Pro obviamente tienen 16 GB de RAM. En cambio los M2 solamente tiene, o comienzan, el modelo más base tiene solamente 8 GB. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Entonces si es edición de video, obviamente el M2 Pro básico te va a servir muy bien. 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento directamente. Esa es la comparación que te quería tener el día de hoy para los que están interesados en el Mac Mini M2 Pro para todo el tema de edición de video. Ya todo depende de qué más hagas tú en tu equipo con Windows. Si te dedicas a videojuegos, obviamente Mac no es para jugar. No hay una gran cantidad, no hay ni el 1% diría yo de videojuegos que hay en Windows. Entonces eso también influye. Si tú utilizas el equipo con Windows para jugar, para otras tareas y demás que no puedes hacerla en Mac, obviamente tienes que utilizar Windows sí o sí. Como dije hace poco en un reel en YouTube, uno utiliza lo que necesita. Alguien me decía que se había cambiado a Linux, que no necesitaba nada de Windows. Entonces esa persona nunca necesitó Windows, sino que pudo haber estado siempre en Linux, y que si no extraña ninguna aplicación, no le hace falta ningún tipo de aplicación, no trabaja con ningún tipo de aplicación que no está en Linux, que siempre ha estado en Windows, pues esa persona nunca necesitó Windows, sino que siempre necesitó Linux, hablando ya de sistemas operativos. Entonces ahí le dejo esas comparaciones directamente para que las tengan en cuenta todos los que quieran comprarse el Mac Mini M2 Pro y lo quieran utilizar para edición de video. Ya sabes, si eres nuevo por aquí, no olvides dejar tu buen me gusta para poder yo pagar ese Mac Mini, porque todavía lo debo. Entonces para que YouTube apoye más este canal, dale tu buen me gusta y suscríbete para que no te pierdas nada, y activa allí lo que viene siendo la campanita para que te notifique cuando suba nuevos videos. Y déjame allí en los comentarios
qué te gustaría saber más acerca de este Mac Mini, qué comparaciones te gustaría ver y allí estamos viendo qué hacer directamente en los comentarios. Entonces ya sabes, allí dale en los comentarios. Nos vemos. Chao, chao.